Hello, buenos días, tardes, noches, madrugadas o lo que sea. Hoy vengo a poner en práctica mi título universitario para que sirva de algo. Ahora, este video será un poco tarde porque, bueno, la película ya ha estado al aire mucho tiempo ya, pero quería hacerlo de todas maneras porque me había resfriado antes, pero estoy bien ahora. Antes de comenzar, eso sí, voy a decir mi opinión para que no vengan a reclamarme por las cosas que voy a decir. Five Nights at Freddy's, la película, me gustó. Salí bastante contenta considerando que también llevo esperando la película desde que la anunciaron y tampoco creí que iba a ser la gran cosa. De todas formas, eso no hizo que no me fijara en algunos errores que hubieron, pero esos detalles no me impidieron disfrutar la película en sí. Ahora, voy a disecar la película en este análisis como cineasta y fan. Casual. La película es obviamente un paralelo al primer juego, el protagonista siendo Mike Schmidt, que es un joven con problemas de chamba, o sea, trabajo, e intenta encontrar uno nuevo para tener el poder de seguir cuidando a su hermana menor, Abby, así no tener que entregársela a su tía Jane. Todo esto mientras Mike está todavía lidiando con el secuestro de su hermano menor cuando eran niños. Todo esto en menos de 20 minutos desde que la película empezó. Ya con este inicio podemos ver el típico caso de que el protagonista está acorralado y debe aferrarse a lo único que puede hacer en esta situación, encontrar trabajo sin importar cuál. Aquí es donde un señor muy amablemente le da una terrible opción y me encanta que se la dé con tanta sinceridad porque literalmente le está diciendo: esta es la única opción que tienes, lo cual el hombre moradito le da solamente cuando vio su nombre. Aquí hay muchas personas, me incluyo también, en la que pensamos que no dijo su apellido porque podría ser un Afton, pero esto se desmiente luego para decir que solo lo reconoció por haberse llevado a su hermano. Igual siento que fue un guiño a los fans que saben del lore. Igualmente hay teorías que dicen que Mike no sería el hijo de William Afton, pero sí de Henry, el co-creador de Freddy's Pizzeria, pero eso ya sería otra cosa. De hecho, Mike y Abby Schmidt pueden ser una versión paralela al Mike y Elizabeth Afton de los juegos. Elizabeth termina poseyendo al animatrónico al que se acercó mucho cuando no debía, Circus Baby. Abby también es un anagrama de baby. ¡Qué loco! Esto me hace pensar en que las líneas de Abby sobre volver a ver a los animatrónicos puede ser que tenga que ver con eso, pero no sé, teorías locas. Siento que Mike debe ir a trabajar, en su primer día se duerme. Bien, Mike. Y sueña con un detalle diferente a sus típicos sueños, de niños esta vez. Como fans de la franquicia, obvio se reconocen sus identidades y los detalles sujetos a los mismos. En la segunda noche conocemos a Vanessa. Vanessa es un personaje que aparece en los juegos de FNAF Security Breach, como guardia de seguridad de la pizzería. Este juego se lleva a cabo en un año no específico, pero supuestamente es después del 2024. Esto nos da a entender que la película y los juegos en sí no están al 100% conectados. Tómenlo como el UCM en relación a los cómics de Marvel. Está la inspiración y la esencia, pero la historia no va a ser igual. Va a ser algo completamente nuevo y en eso se enfocaron en la historia de la película para que funcionara audiovisualmente. También temporalmente están bastante separados entre sí. El primer juego de Five Nights at Freddy's pasa alrededor de 1993 en Utah y en la película es en el 2000 en Minnesota. En palabras de MatPat, hicieron un smoothie con todo el contenido de los videojuegos, libros y el lore de toda la franquicia. Antes de entrar en la tercera noche nos encontramos con MatPat. Just a theory. Y el hecho de que la señora es una maldita. La niñera a la que Mike deja usualmente con Abby se ve envuelta en un complot contra Mike para que lo despida. Y así podemos ver cómo los animatrónicos se joden a los delincuentes. Y aunque no me esperaba ver una masacre vistosa, yo estaba en mi salsa. Hasta que... gente, eso no me lo esperaba. Pensaba que solo iba a morder la cabeza y tener un guiño al... Was that the bite of 87? Pero entiendo que la cabeza debía quedar intacta para que Mike la reconociera después. Siento que ese momento debió ser un factor más importante para dirigir el tono de la película a uno más oscuro. Entonces el problema es que después de eso no se mantiene completamente ese tipo de violencia. Usualmente las películas de terror utilizan la tensión que gradualmente va subiendo conforme va progresando el conflicto. Acá se corta completamente con la tercera noche, cuando Mike tiene que llevar a Abby a su trabajo y ella y los animatrónicos se hacen amigos, lo cual no sería un problema y podríamos seguir con atención de que sabemos lo que los animatrónicos son capaces, pero la escena con el fuerte y todo eso le baja tremendamente
la atención y no se retoma hasta mucho después. Obviamente igual entiendo el porqué de la escena. Esta escena se enfoca en que las almas son literalmente de niños. Y antes de que me vengan a decir que son almas en venganza, les voy a recordar que esta es una historia diferente a la de los juegos. En esta ocasión son solo niños siendo manipulados por la persona que los asesina. Y eso queda claro al final de la película. Lo que vemos en este momento son almas de niños que han estado atascados en animatrónicos por casi 20 años y que por primera vez tienen la posibilidad de tener una amiga después de mucho tiempo. Porque es un restaurante prácticamente abandonado que solo tiene guardias de seguridad a veces. Esta es la primera niña que se adentra al local en muchísimo tiempo. Ese era el propósito de la escena. Y a mí me dieron ganas de estar ahí también. Se va a discutir de esto más adelante. Me gustó cómo fueron poniendo las pistas del conejo amarillo. Esas partes de verdad las encontré muy bien logradas. Y también cuando Mike siente que tiene acceso a la oportunidad de estar con su hermanito. No necesariamente el cómo fue ejecutada la escena, sino el cómo Mike actúa. Josh Hutcherson de verdad fue la mejor opción para hacer ese papel. Y el cabro chico también. Este niño que hace de Golden Freddy, Grant Philly, creo que así se pronuncia, ese niño entendió todo sobre actuación. Me sorprendió bastante el cómo tiene el manejo de sus microexpresiones. Bien hecho. El personaje de Vanessa en estas instancias de verdad las encontré como un personaje muy complicado de tratar. Mucho más que Mike y Abby. Se la jugaron mucho intentando incorporar a este personaje, sobre todo haciéndola la hija de William Afton. Y la implicación de que él no fue un buen padre para ella tampoco. Cuando me vi la película me sorprendió mucho eso. Creo que no fui la única. Me hubiera gustado saber un poco más de las motivaciones de Vanessa para ser como es. O sea, me refiero a su vida como una Afton. Y el cómo ella se entera de los crímenes de su padre y el cómo decide encubrirlo. Y después de todo eso aún decide estar con Abby y Mike en la escena del fuerte con toda esa culpa que debe estar cargando. Me complica un poco que no se ahondara mucho en su historia, pero entiendo completamente que tampoco es necesaria para los hechos que ocurren en el presente, ya que solo estamos viendo los resultados de todas las acciones pasadas. También eso pudo haber agregado más números al presupuesto si hubieran intentado incorporar una escena flashback, o tal vez planean realizar esa historia en alguna de sus próximas entregas, la cual podría ser muy posible considerando que Five Nights at Freddy's 2 es una precuela. En fin, después duermen a la tía. Bien hecho, niño. Ocupar la electricidad para tratar con los animatrónicos me mantuvo al borde de decir que era entre ridículo y súper inteligente. Ridículo por lo sencillo que era encargarse del problema, e inteligente porque, chucha, no lo había pensado. ¿Por qué nadie les dio un taser a los guardias de seguridad en los juegos? Sí me dio miedito cuando chica intentaba empujar a Abby a estos resortes de este animatrónico, que creo que hace referencia a uno de los que aparecen en la novela, el señor Cupcake siendo el MVP como siempre. La transición entre el niño fantasma y Foxy me encantó. Y también los movimientos de Foxy, siendo que él está siendo controlado por titiriteros. Y aquí llega el conejo malo. Toda la secuencia desde que llega hasta que se lo llevan la encuentro precisa. Es la parte que mejor supieron hacer. Se nota que ese era el punto al que querían llegar. La interpretación de Matthew Lillard como William Afton es fácilmente la mejor parte de la película. Ese movimiento que hace con el cuchillo también puede ser un guiño a cierto personaje que interpretó antes. Y después recordando lo que la profesora de Abby dice sobre las imágenes siendo importantes para hacer entender a los niños, Abby reemplaza el dibujo en donde Afton es su amigo por uno en el que él es su asesino. Y así los animatrónicos recuerdan la verdad. Y obvio se deben sentir traicionados por haber confiado en él. El señor Cupcake siendo el MVP como siempre. Y se activan los mecanismos defectuosos del traje. ¿Le faltó sangre? Sí, pero hablamos después de eso. En fin. I always come back. Y así la película termina con la resolución final, con Vanessa inconsciente en el hospital y Mike y Abby reforzando sus lazos. También vemos cómo William Afton queda encerrado en el restaurante por 30 años al menos. Bien hecho, niño. En general la historia estuvo muy bien representada. Todas las cosas que nos muestran tienen sus razones de estar. Lo diferente es el cómo fueron ejecutadas. Pero el guión está bien hecho. Le faltó el agarre de tensión por la mitad de la película. También noté, y no estoy muy segura de esto, que la historia pudo haber sido traspasada desde el formato de una novela literaria a un guión cinematográfico, porque no siento que el guión recurra naturalmente a una estructura narrativa que se use comúnmente. Me da la impresión que primero lo crearon como si fuera un libro. Tiene un prólogo, la historia está dividida como si fuera en capítulos y un epílogo, pero como dije antes no estoy 100% segura de eso. Lo que sí sé es que la historia de la película se basó mayormente en el primer libro, Silver Eyes, pero yo no me he leído ninguno de los libros, así que no puedo comentar sobre eso.
Entiendo que la película fue hecha para que tenga una clasificación para mayores de 13 años y eso siento que fue sentenciado previamente como un tema de producción que después afectó a la dirección para llegar todavía más público joven, pero como directora, si hubiera sabido que la película iba a tomar la ruta de hacer un estreno simultáneo online y en cines, yo me la hubiera jugado con ponerle más elementos de terror. Tal vez quedaría en una clasificación más alta de edad, pero la gente que no puede ir al cine la pudo haber visto en la plataforma de Peacock, en donde la estrenaron, y hubiera tenido mucha mejor recepción que solo los fans de la franquicia. A los animatrónicos les dieron mucha movilidad, excepto a Foxy, por eso él fue mi favorito. Yo en lo personal hubiera jugado más con el hecho de que parecen estatuas que no se mueven y si lo hacen puede que no lo notes o no lo veas en el momento. Eso me hubiera transmitido mucho más lo que fue el primer juego, estos animatrónicos que de repente desaparecen de la cámara cuando esta falla. Otra cosa que hubiera agregado es hacer uso de las cámaras un poco más. O sea, esta es una película de terror y la pizzería lleva cerrada por mucho tiempo, por lo que yo me esperaría que la electricidad fallara más también. Las cámaras de seguridad son demasiado HD. Hay veces en el que el plano está muy iluminado para provocar un ambiente terrorífico, pero al mismo tiempo encuentro difícil el poner ese tono con todas esas luces en un lugar que se supone que era para el entretenimiento de los niños. Me pregunto cómo lo harán en la futura segunda película con el restaurante que todavía está cumpliendo su función. La música del juego que aparece en el tráiler, el de la caja musical, que la original melodía es de Les Toreadors o algo así de George Bizet, esa la pongo en la película. Al igual que ocupar los sonidos de los jumpscares, que personalmente yo los veo completamente necesarios, lo cual significaría más jumpscares. No me importa que no hayan estado en sí, yo detesto el uso de esos para provocar susto en películas porque las encuentro predecibles y solo duran un segundo. Pero imaginen que al igual que en el juego, las luces se apagan y empieza a sonar la canción. Se apaga y solo hay silencio. Mientras te preparas para lo que se viene, viendo a Mike completamente asustado tratando de aferrarse a algo y de repente... y se despierta. Porque eso fácilmente pudo haber encajado en alguna de las secuencias de los sueños de Mike. Jugando con el hecho de que él siempre sueña lo mismo, pero de repente sueña que está en el restaurante y te llega un golpe de realidad. Así se podría ejecutar en la historia un elemento del juego de forma fácil y más segura. La escena del fuerte. Como dije antes, bajo toda la tensión que había llegado al pic con la muerte de Max, entiendo lo que quisieron hacer de verdad y no me desagradó la escena. Me dieron ganas de estar ahí, construyendo el fuerte con ellos y darle abrazos a los animatrónicos. Pero, ¿qué creen? Eso no debería pasarme en una película de terror, ¿me entienden? Pienso que debió haber otra manera de hacer ver a ese lado infantil de estas almas en pena, como hacer que Abby sea la única que vea a los animatrónicos siendo niños. No sabemos lo que pasa con ella hasta que ella vuelve a la habitación de seguridad donde Mike ya estaba entrando en pánico y le cuenta que estaba pasando el rato con los animatrónicos. Mike va a ver la sala y ve el fuerte más o menos construido y Vanessa está ahí también con los animatrónicos a un lado. Desde ahí tengo una variedad de ideas en las que pueda hacer la conexión entre esto y que Vanessa le explique a Mike sobre los mecanismos internos de los animatrónicos. Obviamente esto es solo una idea muy poco detallada, pero a lo que me refiero es que era posible hacerlo sin bajar la tensión de la película. En la última parte, cuando Mike entra al restaurante por los ductos de ventilación, esta escena está tan simplificada que me dio la impresión de que no supieron dónde poner las cámaras. Como que la hicieron a la rápida. Pero la escena del restaurante Sparky's, y sí, sé sobre Sparky también, referencia al supuesto animatrónico que nunca existió en el primer juego, a esa escena le sobran planos. Yo lo hubiera simplificado más porque a pesar de ser importante no es visualmente interesante tampoco. Lo que me gusta de esta película es que a pesar de todo no te muestran las cosas porque sí. Cada escena tiene su funcionalidad en la historia, incluso la escena del fuerte. No nos adentramos en la vida de personajes medianamente relevantes, solo podemos asumir cosas por sus acciones. No nos van a mostrar cosas innecesarias. La historia es completamente lineal, no hay grandes saltos temporales, aun cuando están los flashbacks de los sueños de Mike. Él sueña en el presente sobre el pasado. Se nota que priorizaron la historia por sobre el terror y los troleos. Por supuesto. Igual que en los juegos, maldito Balloon Boy. Voy a reventar todos tus globos de mierda. Me faltaron las mantequillas exóticas. Scott, ¿dónde están mis mantequillas exóticas? Puedo entender completamente el comentario de la crítica profesional al decir que la película no es buena para sus estándares. Los críticos usualmente son pura gente mayor de 35 que no sabe pronunciar el nombre del juego. Friday Nights at Freddy's.
Five Nights at Freddy's. También puedo entender por qué a la gente no le gustó. Estoy segura que fue por las decisiones tomadas después de enfocar la película a un público mucho más joven. Menos sangre, menos terror, menos jumpscares, más historia. O sea, ¿cuántas películas de terror con animatrónicos con presupuesto de $20 millones? Que eso lo categoriza como una película de presupuesto medio. ¿Cuántas de esas conocen que sean para mayores de 13 años? O sea, esta película es única en su clase. Al principio quería ahondar ese punto también sobre la producción y el presupuesto, pero creo que ya alargué este video lo suficiente. O sea, ¿sabían que construyeron la pizzería desde cero dentro de una estructura abandonada de Home Depot? Le pusieron mucho amor a esta película a través de detalles. Yo a esta película le llamaría como una de estas comfort movies. La intro es una joya. Si quieren material para comparar esta película, están estas que encontré de Hub, que van en Split Movie y Willy's Wonderland, todas de animatrónicos. Última cosita, sé que va a salir una versión con escenas agregadas que no llegaron al corte final de la película, pero esto no es otra versión. La directora ya dijo que no habían preparado ningún corte de director porque habían quedado satisfechos con el producto final. Una pena, la verdad, siento que perdieron algo al no hacerlo. Si les gustó este video y quieren ver más cosas como esta en este canal, díganme en los comentarios. Gracias por ver hasta acá, envíenle este video a Scott Cawthon, jaja, adiós, bye. Aparte de todo el lore de los juegos, los libros y la película, el verdadero misterio es cómo carajo se deshicieron del cuerpo de la tía Jane.